¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando algo sale mal? ¿Cuando ocurre un accidente y hay que buscar un responsable? O sea, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el concepto de responsabilidad civil para entender justamente eso. Para empezar, imaginemos una escena bastante común. Cae una tormenta de esas que no se olvidan. Un árbol viejo se viene abajo y aplasta un auto estacionado en la calle. ¿De quién es la culpa? ¿Del dueño del árbol por no podarlo? ¿Del municipio? ¿O simplemente fue mala suerte, cosa del clima? Bueno, este tipo de situaciones son el punto de partida perfecto para explorar cómo funciona la responsabilidad civil. Ok, esta va a ser nuestra guía para entenderlo todo. Vamos a arrancar con la idea básica de indemnizar, o sea, de reparar un daño. Después, construiremos el concepto sobre sus 4 pilares fundamentales. Veremos qué hace que un acto sea considerado ilegal, cómo se conecta ese acto con el daño, la diferencia entre culpas y, para terminar, algo muy interesante, cómo la ley busca prevenir que el daño siquiera ocurra. Muy bien, arranquemos por lo más básico, ¿no? ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos responsabilidad civil? Dicho de una forma sencilla, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar el daño que le causó a otra. Generalmente, esta reparación es económica. El ejemplo más simple, si jugando a la pelota rompemos el vidrio de un vecino, tenemos que pagárselo. Así de simple, esa es la base de todo este asunto. Pero ojo, la ley no anda por ahí señalando responsables porque sí. Para que alguien sea declarado responsable, se tienen que dar sí o sí 4 condiciones. Es como una receta. Si falta un ingrediente, el plato no sale. Pensemos en la responsabilidad como si fuera una mesa de 4 patas. Necesita esas 4 patas, esos 4 pilares, para sostenerse. Si una de ellas falla, si falta uno solo de estos requisitos, la mesa se cae. Todo el caso de responsabilidad se viene abajo. Vamos a ver cuáles son. Y aquí los tienen. Primero, tiene que haber un acto contrario a la ley, lo que llamamos antijuridicidad. Segundo, tiene que existir un daño real y comprobable. Tercero, tiene que haber una conexión directa, una relación de causalidad entre el acto y el daño. Y cuarto, debe existir un factor de atribución, o sea, una razón legal para culpar a esa persona. Hay que probar cada uno de estos puntos. Ok, vamos con el primer pilar, la antijuridicidad. La palabra suena un poco técnica, ¿verdad? Pero la idea es bastante simple. ¿Qué hace que una acción cruce la línea y se vuelva ilícita? Básicamente es violar esa regla de oro no escrita de no dañar a los demás. Cualquier acción que cause un perjuicio a otra persona, en principio es antijurídica. Digo en principio porque, como vamos a ver, hay excepciones. Hay casos en los que causar un daño está permitido. Y aquí están esas excepciones. Por ejemplo, si una persona levanta una pared en su propio terreno, está ejerciendo un derecho, aunque al vecino le tape la vista. Eso está justificado. Lo mismo con la legítima defensa. Si alguien sufre una agresión, tiene derecho a defenderse. Y luego está el estado de necesidad, que es cuando se causa un daño menor para evitar uno mucho más grande. Este caso del camionero es clarísimo, ¿no? La vida del peatón vale infinitamente más que el poste. Por lo tanto, la acción de chocar el poste está justificada. Ahora, ojo, esto no significa que el dueño del poste se quede sin nada. Probablemente reciba una compensación, pero el camionero no será visto como culpable en el sentido tradicional. Listo, ya tenemos el primer pilar. Pero con un acto ilícito no alcanza. Ahora necesitamos los siguientes 2. Que exista un daño concreto y que ese acto haya sido efectivamente la causa de ese daño. Estos 2 pilares van siempre de la mano. El segundo pilar entonces es el daño. Si no hay nada roto, no hay nada que reparar. Y aquí el objetivo de la ley es lo que se llama reparación plena. La idea es dejar a la víctima como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Pensemos de nuevo en el auto chocado. La reparación no es solo pagarle el taller, no, también es el costo de los taxis que tuvo que usar, los días de trabajo que perdió, todo. Se busca borrar por completo las consecuencias del daño. Y ahora, el tercer pilar, la causalidad. O sea, el puente que une el acto con el daño. A ver, si una persona es atropellada, una consecuencia inmediata es la pierna rota. Eso se indemniza siempre. Pero ¿qué pasa si por esa pierna rota pierde su trabajo de repartidor? Bueno, esa es una consecuencia mediata. Ahí el juez se pregunta, ¿era previsible que por ese accidente pudiera perder el trabajo? Si la respuesta es sí, también se indemnizo. Pero cuidado, esta cadena de causa y efecto no es de hierro.
se puede romper. Por ejemplo, si el daño lo causó un caso fortuito, algo imprevisible e inevitable como un terremoto, bueno, ahí no hay responsable. También se rompe por el hecho del damnificado, o sea, si la propia víctima provocó el daño, como cruzar la calle sin mirar. O por el hecho de un tercero, si otro auto nos empuja y por eso chocamos a un tercero, el responsable es quien nos empujó. Y con esto llegamos a la última pata de la mesa, el cuarto pilar, el factor de atribución. Esta es la respuesta a la pregunta, ok, ¿y por qué esta persona y no otra tiene que pagar? La ley tiene básicamente dos grandes maneras de responder a esto. Miren, es una diferencia clave. Por un lado tenemos los factores subjetivos. Acá nos centramos en la conducta de la persona. ¿Quiso hacer daño a propósito? Eso se llama dolo. ¿O fue un descuido, una imprudencia? Eso es culpa. Por otro lado están los factores objetivos, y aquí la culpa de la persona no importa. La responsabilidad nace del riesgo creado. Si alguien tiene una actividad riesgosa, responde por los daños que cause, aunque haya sido súper cuidadoso. El ejemplo de la empresa de mudanzas es perfecto para entender esto. Ellos no prometen intentar que los muebles lleguen bien. Ellos prometen que van a llegar bien. Tienen una obligación de resultado. Si un mueble se rompe, incumplieron su promesa y punto, son responsables. No hace falta probar si el empleado se distrajo o no. La única forma de salvarse sería demostrar que pasó algo totalmente fuera de su control, como que un meteorito impactó el camión. Bien, hasta ahora hemos visto cómo la ley funciona para reparar los platos rotos una vez que ya están en el suelo. Pero ¿no sería mucho mejor evitar que se rompan en primer lugar? Pues el derecho moderno piensa exactamente así, y le ha dado un nuevo y poderoso rol a la responsabilidad civil. Y esto es un cambio de mentalidad enorme. La ley ahora nos dice que todos tenemos un deber activo de prevención. Si una persona ve que el balcón de su casa tiene grietas y corre riesgo de caerse, tiene la obligación legal de arreglarlo para que no lastime a nadie. Ya no se trata solo de si rompes pagas, ahora es también si ves que algo se puede romper, evítalo. La consecuencia de esto es potentísima. Significa que un juez puede actuar antes del desastre. Puede, por ejemplo, ordenar a una fábrica que instale filtros para no contaminar un río, en lugar de esperar a que el río esté contaminado para después calcular una indemnización. La justicia se adelanta, siempre que el riesgo sea previsible. Al final del día, lo que vemos es una evolución fascinante. La responsabilidad civil dejó de ser solamente un mecanismo para compensar económicamente a una víctima. Se ha convertido en una herramienta para construir una sociedad más segura y más cuidadosa. Porque si bien reparar un daño es una cuestión de justicia, evitar que ese daño ocurra es una señal de inteligencia, y esa, en el fondo, es una responsabilidad que compartimos todos.